En los últimos años, y más específicamente desde hace unos meses, están ocurriendo enfrentamientos y acontecimientos bélicos en Gaza, Palestina e Israel, donde el ejército israelí está atacando una población que desde hace 17 años vive en ese lugar cercada y bloqueada por el propio Estado israelí y sus Fuerzas Armadas. Mucha gente de muchas orientaciones políticas y credos religiosos han condenado esta sucesión de ataques violentos que produjeron unos 30.000 muertos civiles o más. Estos ataques, que ya habían ocurrido muchas veces anteriormente, se presentan como respuesta a un violento ataque en algunas comunidades de Israel por parte de grupos y organizaciones de resistencia palestinas. Aparece que esta respuesta, claramente excesiva, está afectando sobre todo gente que no participó en el ataque palestino mencionado. En ese contexto, por parte del gobierno y defensores de Israel, se repite una y otra vez que quienes condenan los ataques de Israel a Gaza son antisemitas. Creo que ese apelativo, antisemitas, es incorrecto y sobre ese tema me voy a explayar a continuación. El adjetivo semita es un vocablo, es un adjetivo y apelativo que hace referencia a los pueblos citados en la Biblia como descendientes de Sem, que según la genealogía religiosa era primogénito del patriarca Noé de la tradición bíblica. En base a esta leyenda bíblica, comenzó a utilizarse el término semítico para un conjunto de pueblos del Oriente Medio. El vocablo fue propuesto inicialmente por August Lewis en el trabajo Repertorium de 1781 para referirse a las lenguas emparentadas con el hebreo. En la Enciclopedia Católica consta que ya en 1807 la palabra semita se había adoptado como término étnico. Por extensión, semita se empezó a utilizar también para designar a los pueblos hablantes de las lenguas semíticas y sus realizaciones culturales. En ese sentido, en lingüística y etnología, el término semita se utilizó para referirse a una familia lingüística de origen predominantemente del Medio Oriente, ahora llamada lenguas semíticas. Debemos decir que hay acuerdo general entre los académicos que no se debe aplicar el término semita con un sentido étnico, sino simplemente como un apelativo lingüístico. En ese sentido podemos decir que esta familia lingüística incluye las formas antiguas y modernas de muchos idiomas. Las lenguas con raíces semíticas, con numerosos hablantes, incluyen sobre todo el árabe, que lo hablan 370 millones de personas en más de 15 países, el hebreo, que lo hablan 15 millones de personas, de los cuales unos 10 millones en Israel y Palestina, el amárico en Etiopía con 21 millones de hablantes y el tigriño, también en Etiopía, con 9 millones. También se hablan lenguas semíticas en el sureste de la península de Arabia y en la isla de Socotora. El idioma se llama Mehri y lo hablan en la actualidad unas 120.000 personas. El arameo, que históricamente se hablaba en toda la región de Siria, Líbano, Palestina y norte de Irak, que antiguamente se llamaba asirio, todavía se habla como lengua ceremonial religiosa entre los cristianos de la iglesia siriaca y finalmente el maltés, que lo hablan 200.000 personas en la isla de Malta. Muchos idiomas semíticos que se hablaron históricamente se han extinguido. Entre ellos se cuenta el fenicio de la región actual del Líbano, el púnico de la antigua Cartago, en Túnez actual, el amonita de la zona que ocupa el reino de Jordania actual. Se hace notar que la capital de Jordania se llama Amán, precisamente con ese origen etimológico, y varias lenguas extintas del sur de Arabia, como el sabeo y el catabanita.
En una región como el Medio Oriente, con una larguísima historia de sucesivos países, estados, reinos o imperios, hay muchos idiomas y dialectos que sería muy largo de enumerar. Desde hace algunas décadas, en algunos ámbitos de Europa y América del Norte, se comenzó a identificar el término semita con las comunidades identificadas como judías, y frente a los episodios de antijudaísmo experimentados por grupos de judíos en algunos países europeos, en particular en Europa Central, también se utilizó con frecuencia el término antisemita como sinónimo de antijudío. Ese término, aplicado en ese contexto, padece de varias incoherencias y contradicciones. De todas maneras, la esencia del uso del vocablo antisemita no es tanto la palabra en sí, sino lo que implica como concepto discriminador hacia un grupo humano con características culturales y religiosas particulares. Claro que el judaísmo y los miembros de esta confesión religiosa y cultural, así definida, han sido en varias ocasiones víctimas de persecuciones, ostracismos e incluso genocidios, como fueron los casos de la España castellana de fines del siglo XV y la Alemania del siglo XX. En conclusión, el pueblo judío es una colectividad étnico-religiosa y cultural que se autoconsidera descendiente del pueblo hebreo y de los antiguos israelitas del levante mediterráneo. La utilización del término semitas para caracterizarlos, como lo señalé antes, es imprecisa y puede dar lugar a faltas de interpretaciones. Del mismo lugar, la expresión antisemita padece de los mismos efectos porque generaliza con un adjetivo específico que solo le corresponde parcialmente, y además somos testigos de una utilización equivocada. Y sostenemos que ese término, antisemita, se usa equivocadamente porque mucha gente acusada de antisemita ha manifestado expresa y enérgicamente que no es antijudío. O sea, que el término evolucionó de una manera que es utilizado a diestra y siniestra como arma retórica desviada. De todas maneras, sabemos que las lenguas son sistemas dinámicos donde las palabras pueden adquirir sentidos diferentes a los originales y pueden perseguir objetivos políticos y sociales determinados. Pero finalmente vale la pena recordarlo para que su utilización o no utilización resulte de una decisión consciente para expresar los pensamientos, sentimientos o ideas.